No hay audio. Bien, ¿me logran escuchar? Bueno, muy buenas tardes con todos. Les agradezco a todos los participantes que han ingresado para poder escuchar esta charla que tenemos preparados para ustedes. Bueno, el tema de hoy es sobre el dolor, ¿no? Una de las causas más frecuentes de las cuales muchos de nosotros padecemos, ¿no? Por ciertas patologías que tal vez tengamos como diagnóstico o algunos otros eventos, ¿no? Agudos o traumáticos que podamos tener. Este tema del dolor es muy común, ¿no? Para lo cual nosotros buscamos entregarles algunas alternativas, ¿no? Y sobre todo explicar de a fondo qué es el dolor, ¿no? Y cómo podemos nosotros ayudarnos a nosotros mismos con respecto a mejorar nuestra calidad de vida. Bien, entonces vamos a empezar. Bien, primero vamos a empezar con la definición del dolor, ¿no? La Asociación del Estudio Internacional del Dolor lo define como una experiencia sensorial o emocional desagradable asociada a una lesión tisular evidente o probable, o descrita en términos de conscientes con esa lesión. Bien, o sea, también tenemos otra definición, las cuales lo define una licenciada, y este término o esta definición me gusta un poco más, ¿no? Que es, dolor es todo lo que tiene una persona cuando dice que tiene dolor, ¿no? Nos refiere ya más un poco de la sensación, de la conciencia que nosotros podemos tener frente a un evento que nos puede producir dolor. Ahora, epidemiológicamente, ¿no? Tenemos que casi el 88% de las personas padecen de este problema, ¿no? Y no solamente el dolor como tal, sino también algunos otros síntomas que se asocian a ello, como el insomnio, la fatiga o algunos otros problemas de salud. Y todo esto no solamente nos abarca o nos condiciona como persona, sino también nos vemos afectados, ¿no? Con respecto a nuestro entorno familiar, nuestro entorno social o laboral, ¿no? Perturbando diferentes actividades diarias que nosotros podemos hacer. Y existen 4 tipos más comunes, ¿no? En las cuales vamos a tener la migraña, ¿no? Los dolores de cabeza, ¿no? El dolor de cuello, el dolor lumbar y el dolor facial. Muy aparte también, lógicamente, de algunos otros dolores crónicos que podamos tener, ¿no? O padecer. Bien, entonces, ¿cómo se clasifica el dolor? El dolor se puede clasificar de muchas formas, ¿no? Una de ellas es por su origen, por la duración, por la intensidad y sobre todo también por el curso, ¿no? Cuando hablamos por el origen, tenemos un dolor nocioceptivo, que es principalmente el dolor que sentimos al instante, ¿no? Por ejemplo, un dolor somático, que se expresa como un dolor, un golpe directo en nuestro organismo, un dolor visceral, como por ejemplo un cólico renal, ¿no? Un cólico abdominal, etcétera. Un dolor neuropático, que es un dolor tipo quemazón, tipo urente, un dolor tipo hormigueo, que principalmente es la expresión o complicación de algunas enfermedades crónicas, ¿no? Como la diabetes u otras enfermedades que ya vamos a ver más adelante. Y también el dolor psicógeno, ¿no? Muchas veces el dolor se centra principalmente a nivel emocional, en nuestra conciencia, ¿no? Podemos nosotros interpretar de muchas maneras el dolor dentro de nuestro organismo. Por comparación, cuando hablamos de un dolor crónico o un dolor agudo. Dolor crónico ya es cuando es un dolor persistente que dura por mucho tiempo, más de 6 meses, 3 meses, etc. Y una de las principales, ¿no? Enfermedades en las cuales nosotros encontramos un dolor crónico muy intenso es el dolor oncológico, ¿no? Y el dolor no oncológico ya viene a ser producto de algunas otras enfermedades, ¿no? Ya diagnosticadas, que nos generan un dolor por un lapso de tiempo más prolongado. El dolor agudo es un dolor, ¿no? Del instante, ¿no? Un dolor, por ejemplo, me golpeo y siento el dolor ahora mismo. No es un dolor de a corto tiempo, de un plazo muy corto, que se puede solucionar dependiendo de la intensidad o severidad en las cuales nosotros nos hemos visto afectados. Por su intensidad, ¿no? Habíamos mencionado anteriormente, cuando un dolor duele mucho o duele poco.
Actualmente, ¿no? En la parte médica, cuando nosotros evaluamos al paciente, siempre les preguntamos, ¿no? Por ejemplo, del 1 al 10, ¿cuánto es el dolor que usted siente? Siendo 1 el dolor más leve y 10 el dolor más intenso. Entonces, eso es la clasificación de EVA, ¿no? Así se llama la clasificación, en la cual nosotros nos puede ayudar como médicos, medir o más o menos interpretar el dolor que puede sentir la persona. Pero lógicamente, no podemos medir el dolor como tal en cada una de ellas, porque el organismo es totalmente diferente. ¿No? El dolor que yo siento, ¿no? Por alguna lesión determinada, no va a ser el mismo que puede sentir alguna otra persona, ¿no? Nuestro organismo es totalmente distinto. Ahora bien, dependiendo a ello, a todos estos, toda esta clasificación que habíamos mencionado, tenemos el curso, ¿no? Por ejemplo, tenemos un dolor continuo, un dolor intermitente, incidental o irruptor, ¿no? Por ejemplo, un dolor intermitente, la migraña, ¿no? A veces tenemos dolores muy fuertes de cabeza, ¿no? Que lo podemos sentir ahorita mismo, ¿no? A veces dejando un día, a veces cada 2 días, a veces 1 o 2 veces al mes, ¿no? El dolor continuo es el dolor que está ahí siempre, ¿no? Ese dolor que no nos deja vivir tranquilos. Por ejemplo, un dolor por una neuropatía diabética, ¿no? El dolor oncológico, que es un dolor muy intenso, ¿no? Que prácticamente nos impide o es el principal factor en los cuales a veces hay algún fracaso del tratamiento. Ahora, anatómico, ¿no? Porque lógicamente el dolor puede ser generalizado, ¿no? De manera sistémica en todo nuestro organismo, pero también puede ser de manera específica o localizada, ¿no? Por ejemplo, el dolor lumbar, el dolor cervical, ¿no? Periférico, por ejemplo, en nuestras extremidades, ¿no? Pacientes que sufren de artrosis, artritis, mialgias, ¿no? Son dolores localizados. Y también la parte central, ¿no? Que vendría a ser la zona interior, ¿no? La parte central de nuestro organismo. Ahora bien, cuando hablamos de la fisiopatología del dolor, ¿no? Este es un tema demasiado amplio, ¿no? Tal vez que hay algunos profesionales de la salud, ¿no? Pueden entender, ¿no? Que el sistema del dolor, desde cuando nosotros lo percibimos hasta cuando nosotros somos conscientes de aquella estimulación, no es muy complejo. Es muy complejo poder nosotros determinar cómo es que nosotros sentimos dolor, cómo es que somos conscientes de que algo nos está doliendo o de que algo nos está haciendo daño, ¿no? El dolor agudo, como ya habíamos mencionado, es algo del instante, ¿no? Por ejemplo, un golpe, una quemadura, un traumatismo, ¿no? Lo podemos expresar de esa manera. Cuando nosotros tenemos, ¿no? Ese estímulo, ¿no? Ese golpe, ese choque, ¿no? Nosotros, mediante nuestro sistema nervioso, enviamos impulsos nerviosos, ¿no? Por nuestras neuronas sensitivas, ¿no? El cual llega a nuestra médula, ¿no? Y esta médula envía esa información sensitiva hacia nuestro cerebro. ¿En qué parte? En lo que es nuestra corteza sensitiva, lo que nos va a dar a nosotros la conciencia de que algo nos está afectando. Entonces, una vez que ya tenemos ese estímulo, ya lo procesamos en nuestro cerebro, tenemos una reacción, ¿no? Una reacción inmediata en las cuales ya expresamos el dolor y podemos tener una acción. Por ejemplo, tocamos algo que nos quema, llega ese estímulo, reaccionamos de que nos está quemando, somos conscientes y lo retiramos. Y muy aparte de ello, ¿no? Tenemos otros índices, otras sustancias químicas, ¿no? Algunos neurotransmisores, ¿no? Que nos ayuda a tener estos mecanismos. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un dolor crónico? Igual es prácticamente el mismo mecanismo, ¿no? En la cual nosotros tenemos, ¿no? Un estímulo, pero en este caso ya es un estímulo constante, un estímulo que es de todos los días, de meses, incluso de años, ¿no? Por ejemplo, una de las enfermedades más comunes, ¿no? Tenemos la artrosis, la artritis, la neuropatía diabética, neuralgias, lumbociáticas, ¿no? Osteoporosis, la osteomalacia también, ¿no? Nosotros tenemos ya este inicio, esta señal dolorosa, constante, ¿no? En las cuales se va a expresar por días o meses y vamos a tener ya en nuestro cerebro, ¿no? Esa captación, ese estímulo. Pero aparte de ello,
¿no? La ausencia de una respuesta efectiva en la conservación de la integridad física, ¿no? Nos va a generar a nosotros a tener algunos otros problemas, en las cuales tenemos la ansiedad, la depresión, trastornos del sueño y la delirio. Entonces, ¿qué entendemos con esto? Que principalmente hay muchas personas, ¿no?, que padecemos de un dolor crónico, pero es más los problemas asociados los que nos causan un mayor daño, ¿no? El mismo hecho de saber que tengo un problema, una enfermedad que me genera y me aqueja por muchos días, ¿no? Me genera otros trastornos. Y son estos trastornos los que me van a impedir, ¿no? O van a condicionar sobre todo lo que es mi vida social, mi vida familiar, laboral, todo lo que habíamos mencionado al inicio. Entonces es muy importante conocer cómo funciona el dolor para nosotros saber cómo tratarlo, ¿no? Existen muchas maneras de cómo tratar el dolor, ¿no? Y tal vez ya muchos de ustedes conocen de estos tratamientos. Entonces, como habíamos mencionado, el tratamiento para el dolor, ¿no?, ya está establecido. La Organización Mundial de la Salud, ¿no?, y esto lo conocemos todos los médicos, ¿no?, está por escalones, ¿no? El primer escalón, el segundo escalón, el tercer escalón. Entonces, cuando nosotros hablamos del primer escalón, estamos hablando de un dolor agudo, ¿no? Un dolor que solamente necesitamos analgésicos, ¿no?, para poder solucionar este problema. En ellos tenemos los analgésicos no opioides. ¿Cuáles son estos analgésicos? Muchos de nosotros los conocemos, los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, en las cuales tenemos el diclofenaco, el naproxeno, el ibuprofeno, ¿no? El ketorolaco, ketoprofeno y múltiples otros fármacos que yo sé que la mayoría de nosotros lo hemos consumido en algún momento. El paracetamol, que es prácticamente el medicamento estándar, ¿no? En cada problema de dolor que podamos tener, ¿no? Todos los médicos recetamos el paracetamol. El metamizol también funciona, muy aparte de que lo usamos principalmente como un antipirético para bajar la enfermedad, la temperatura, ¿no? También lo utilizamos para poder calmar el dolor. Ahora, ¿qué pasa si nosotros, tomando todos estos medicamentos, combinándolos entre ellos, no nos calma el dolor, ¿no? ¿Qué pasa si si yo me pongo mi diclofenaco, tomo mi paracetamol, me ponen mi metamizol, no me calma el dolor? Pasamos al segundo escalón, ¿no? En el segundo escalón tenemos lo que es los opioides débiles. Y entre todos ellos conocemos que yo sé que la mayoría de nosotros conocemos o hemos escuchado, que es el tramadol, ¿no? El tramadol es uno de los opioides débiles que se utiliza mucho con respecto al dolor, la terapia del dolor, una terapia postoperatoria, ¿no? Una terapia continua cuando ya el medicamento, el paracetamol o los AINES no son efectivos. Y estos medicamentos se combinan, ¿no?, con los del primer escalón. Por ejemplo, te puedo dejar tu tramadol con tu paracetamol o tu tramadol con tu metamizol, etc. ¿Para qué? Para que se ayuden entre ellos y pueda haber una mayor, ¿no?, un mayor efecto y pueda así solucionar el problema del dolor. Ahora bien, ¿qué pasa si es que aún tomando mi tramadol, aún tomando mi codeína o mi hidrocodeína, no me calma el dolor? ¿Qué pasa? Pasamos a un tercer escalón. Y en ese tercer escalón, no solamente utilizamos opioides débiles, ni tampoco los del primer escalón, sino también ya usamos, ¿no?, opioides potentes y algunos anticonvulsivantes, ¿no? Algunos fármacos que deprimen nuestro sistema nervioso central para poder así controlar un poco el dolor. Dentro de los opioides potentes tenemos principalmente la morfina. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado la palabra morfina, ¿no? De escuchar la palabra morfina es interpretar en el sentido de que si tú les colocas morfina es porque esta persona está teniendo una enfermedad muy crónica. Por ejemplo, hablo de los pacientes oncológicos, ¿no? Pacientes con cáncer, ¿no?
que ya no toleran el dolor, no toleran, ¿no?, los fármacos. Entonces a ellos les tienen que administrar morfina de manera continua, por horas, en horario, todos los días, para que puedan ellos mejorar un poco su calidad de vida, ¿no? Y todos estos medicamentos se pueden ir asociando, ¿no? El tercero con el segundo, o el tercer y el segundo con el primero, ¿no? Todos estos escalones se pueden combinar, ¿no? Principalmente todo se combina con el primer escalón. Ahora bien, ¿qué pasa si es que ya fallamos en el tercer escalón? Ya no tenemos otro escalón que nos ayuda o que nos ayude a tolerar ese dolor. ¿Qué es más fuerte que la morfina? ¿Qué podría ser más fuerte que un medicamento que prácticamente me tiene dopado todo el día o dormido todo el día? ¿No? ¿Cómo es que yo puedo mejorar esa calidad de vida, ¿no?, que me afecta principalmente por el dolor? ¿No? Esta es una interrogante, ¿no? Y es un tema muy delicado en las cuales muchos de nosotros tenemos que tener conocimiento. Bien, entonces, esto es principalmente el tratamiento del dolor. Así se expresa el tratamiento del dolor. Y yo sé que la mayoría de nosotros ya hemos pasado por alguno de estos tratamientos. Conocemos qué medicamentos se encuentran en cada uno de ellos, ¿no? Y tenemos que conocer que cada uno de estos medicamentos tienen muchos efectos adversos. Por ejemplo, los AINES, ¿no? No, yo tengo dolor, me tomo mi naproxeno tres veces al día, todos los días, y normal puedo vivir, no tengo ningún dolor. Pero no tenemos la conciencia o el conocimiento, sobre todo, de que si nosotros tomamos AINES mucho tiempo, muy prolongado, ¿no?, vamos a malograr nuestro estómago. Los AINES, los antiinflamatorios, son gastrolesivos. Uno de los efectos adversos, independientemente de que si te lo administras por ampolla, por la vena o por pastillas, te va a malograr el estómago, ¿no? Por eso es que te lo recetan después de tu comida, por eso es que te lo recetan con algunos otros fármacos protectores o inhibidores de protones que te van a ayudar a controlar, a cuidar prácticamente tu estómago, ¿no? ¿Qué pasa con los opioides? ¿Qué pasa con los opioides potentes, sobre todo? ¿No? Estos fármacos te pueden generar algún tipo de dependencia, ¿no? O sea, ya vas a llegar en un punto en donde si tú no consumes este medicamento, ¿no?, psicológicamente, incluso orgánicamente, tu cuerpo te va a pedir este fármaco. Ahora bien, por ejemplo, el tramadol. Hay muchos pacientes que toman tramadol, ¿no?, para poder calmar ese dolor intenso, pero a veces no saben que el tramadol te puede ocasionar muchos otros problemas, como mareos, sobre todo los vómitos, ¿no?, vómitos explosivos. Entonces, todo tratamiento tiene una consecuencia, un efecto adverso. Lógicamente, ¿no?, vuelvo a recalcar, no todos los organismos son iguales, ¿no? Tal vez tú reaccionas de alguna forma y otra persona también de otra. Bien, entonces, tenemos una de las alternativas, ¿no?, en las cuales ya nosotros hemos venido hablando desde ya algunos meses, ¿no? Y es la parte del cannabis, ¿no? Tal vez es muy nuevo este tema para muchos de nosotros, ¿no? Sobre todo por la perspectiva que algunos podamos tener, o el concepto que nos han hecho a nosotros percibir. Pero nuestro organismo como tal, ¿sí?, presenta un sistema endocannabinoide, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que nuestro organismo, nosotros, tenemos, ¿no?, receptores de cannabis en nuestro cuerpo. Y es por ello que el cannabis como tal, al momento de que se nos administra, tiene una buena asimilación y tiene sobre todo un efecto claro, ¿no? Dentro de ellos tenemos lo que es este CB1 y el CB2, ¿no?, que son los receptores específicos del cannabis, en los cuales se van a encontrar principalmente ¿en dónde? ¿No? En lo que es nuestro sistema nervioso central. O sea, nosotros tenemos en nuestro cerebro, tenemos en nuestros pulmones, en nuestro sistema vascular, músculos, tracto gastrointestinal y órganos reproductivos, lo que es el CB1, ¿no? Tenemos también el CB2 en algunos otros órganos, como el vaso, el hueso y la piel. Y tenemos ambos receptores, ¿no?, como en nuestro sistema inmune, hígado, médula ósea o páncreas.
Pero sobre todo, y esto debemos ser claros, ¿no? Sobre todo lo tenemos en nuestro cerebro, ¿no? En nuestro cerebro tenemos estos receptores. Por eso es que cada vez que se nos consulta, ¿no? Cuando llegan pacientes a preguntar por el medicamento, o tal vez ya algunos de ustedes, ¿no? Ya nos conocemos, ¿no? Siempre les recalco, ¿no? La acción principal de este medicamento alternativo, ¿no? Es principalmente en nuestro cerebro. El mecanismo de acción se da en estas estructuras, en nuestros cortes, en nuestros núcleos, ¿no? Algunos ganglios, ¿no? Y es por eso que tiene mucho efecto. Entonces, ¿cómo trabaja? ¿No? Nosotros tenemos nuestros endocannabinoides, o sea, nuestro cuerpo, ¿no? Derivados de algunos productos alimenticios como el omega, ¿no? Derivados de nuestro cerebro. Tenemos los fitocannabinoides, ¿no? Principalmente el cannabis, ¿no? La planta del cannabis en sus moléculas del CBD, del THC, CBN, ¿no? Y los cannabinoides sintéticos, ¿no? Los creados en laboratorio. Entonces, estos cannabinoides, ¿no? Actúan en los receptores cannabinoideos, ¿no? Sobre todo en los receptores del cerebro, lo que habíamos mencionado, el CB1, CB2, etcétera, y ya empieza todo el proceso, ¿no? Todo el proceso o todos los beneficios que nos puede presentar, como por ejemplo, disminución del olor, mejorar nuestra sensación de placer, mejorar nuestro sistema inmune, lo que es los temas del humor, ¿no? La memoria, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo actúa el cannabis? ¿No? Ya vuelvo a recalcar cómo es que actúa este medicamento, ¿no? Para recordar nuestras vidas, ¿no? Habíamos mencionado que nosotros tenemos un estímulo, sea central o periférico, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿no? Por ejemplo, un dolor de rodilla, de alguna articulación, ¿no? Que envía su información o estímulo doloroso, pero nosotros tenemos tanto en nuestro cerebro, tanto en nuestra médula, tanto en la parte en donde nosotros tenemos el olor, estos receptores de cannabis, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Estos endocannabinoides van a modular la conducción, o sea, esta conducción que se envía a nuestro cerebro lo va a modular, ¿no? Y van a poder liberar algunos neurotransmisores en nuestro cerebro y en nuestra médula espinal, disminuyendo así lo que es el dolor, ¿no? Todo esto tanto en nuestros nervios periféricos, ¿no? Que se expresan mediante los receptores CB1 y CB2, y en las terminaciones nerviosas, ¿no? Entonces, si sabemos que los receptores de cannabis se encuentran en todo nuestro sistema nervioso, ¿no? Entonces vamos a tener un beneficio, ¿no? Exacto, ¿no? Un beneficio en las cuales vamos a saber de que sí o sí vamos a tener una respuesta, ¿no? Positiva dentro de nuestras dolencias o nuestro dolor que podamos tener, ¿no? Y aparte de ello, nosotros tenemos bastantes mecanismos, ¿no? La fisiología, la fisiopatología del dolor es muy amplia. Entenderlo a grandes rasgos, ¿no? Es simplemente lo que hemos estado conversando para tener el concepto claro. Pero de ahí, lógicamente, ¿no? Y vuelvo a mencionar, si es que hubiera algún profesional de la salud, ¿no? Comprenderá que es muy grande este tema, ¿no? Nos tomaría horas conocer cuáles son los neurotransmisores, cuáles son las vías ascendentes, descendentes, cuáles son las estructuras anatómicas, etcétera. Pero a grandes rasgos, ¿no? Tenemos de que el cannabis actúa en sus receptores, en todo el canal, ¿no? De las conductas, perdón, de las vías de conducción del dolor, ¿no? Por ello, una respuesta positiva frente a alguna dolencia. Y entonces, tal vez ustedes se mencionan, ¿no? Pero ¿cómo estoy seguro yo de que lo que usted, doctor, me dice es cierto? O sea, para que pueda haber un medicamento, para que se pueda vender un medicamento, ¿no? Ya sea en la parte asistencial, etcétera, debe haber una investigación, tiene que haber bastantes estudios que puedan respaldar lo que se está evidenciando, ¿no? La medicina basada en evidencias nos muestra a nosotros la efectividad que puede tener uno u otro medicamento. Principalmente los estudios de los cannabinoides como el tratamiento del dolor, ¿no? A la actualidad existen muchos.
Anteriormente, Clara, es lógico, ¿no? Por el tabú del tema, no había mucha investigación sobre eso. Por el mismo hecho de que había una parte legal, ¿no? Había poca compromiso de los profesionales de salud, poco interés por la parte hospitalaria, por la parte medicinal, ¿no? Pero actualmente, por el hecho de que ya es un tratamiento legal en el Perú, ¿no? Y en todos los países, sobre todo en los países más desarrollados, ya se han ampliado los estudios, ¿no? Existen diferentes investigaciones con animales, ¿no? En las cuales se ha demostrado que los cannabinoides, el CBD, THC u otros, ¿no? Tienen o producen un efecto analgésico, ¿no? Que pueden ayudar a generar o a mejorar algunas condiciones de estos animales. Pero en los animales funciona todo, ¿no? Los animales no son como nosotros, ¿no? Tal vez anatómicamente, funcionalmente tenemos algún parecido, pero una cosa es un animal y otra cosa es un ser humano. Pero en nosotros, en las personas, también se han realizado estudios, ¿no? Estudios clínicos en los cuales expresan también los cannabinoides sintéticos, que son los creados, y los derivados de la planta, que se asocian principalmente con un mayor beneficio, ¿no? O concluyen ambos, o todos los estudios, de que el cannabis puede ser considerado como un medicamento para aliviar el dolor. Actualmente se expresa, ¿no? Por ejemplo, estas enfermedades, la artritis reumatoide, la fibromialgia, la espasticidad, la migraña y el dolor neuropático, ¿no? Que son las enfermedades en donde hay una mayor participación de este medicamento, ¿no? Por el mismo hecho de que también son enfermedades crónicas. Entonces, ¿en qué dolores crónicos que podamos nosotros tener, o los más comunes, nos puede ayudar este medicamento? Cuando hablamos de lesiones traumáticas, hablamos de lesiones agudas, ¿no? Por ejemplo, un accidente automovilístico en donde vamos a tener una fractura parcial o total en nuestros huesos, donde vamos a tener una remodelación quirúrgica. Lógicamente esto nos va a generar un dolor muy intenso, ¿no? Un dolor en lo cual no podemos ayudar con los medicamentos de la segunda, ¿no? Pero vamos a tener efectos, ¿no? La artritis, artrosis, que es la inflamación o destrucción prácticamente del cartílago, ¿no? Del cartílago o estructuras óseas, ¿no? Que nos van a generar lógicamente un dolor muy intenso. La fibromialgia o el dolor, la fibromialgia, perdón, continúo con esta patología, en las cuales tenemos debilidad muscular, dolor, tensiones musculares, ¿no? Estrés, que nos puede generar depresión y muchos otros factores. Lo que es la neuropatía diabética, muchos pacientes con esta enfermedad crónica tienden a desarrollar algunas enfermedades, ¿no? A largo plazo, como es la neuropatía, ¿no? Es un dolor urente, un dolor quemazón, llegando a un punto en donde ya perdemos todo tipo de sensibilidad, no sentimos nada, ¿no? Pero esto es muy peligroso, ¿no? Si tenemos una lesión en nuestros miembros inferiores y no sentimos dolor, lógicamente no le vamos a prestar la atención más peligrosa para nuestra salud, ¿no? Tenemos una de ellas que es la más frecuente, lo que son los problemas por ciática, ¿no? Una lumbociática, problemas del lumbago, ¿no? Hernias discales, que es principalmente un problema nervioso, ¿no? El especialista que ve todos estos temas es el neurocirujano, ¿no? O el traumatólogo mediante algunas terapias del dolor, ¿no? Mediante infiltración, o algunos otros estudios, ¿no? Incluso si es que llegase a ver la probabilidad de algún tratamiento quirúrgico, ¿no? Y sobre todo la migraña, ¿no? No podemos dejar de lado esta enfermedad que muchos de nosotros, de manera particular también, en algún momento he sentido este dolor, un dolor muy intenso, ¿no? Que incluso nos lleva a tener vómitos, tener mareos, decaimiento,
¿no? Que nos impide realizar nuestras actividades físicas, nuestras actividades laborales, etcétera, ¿no? O sea, todos estos problemas crónicos, ¿no? Nos impide hacer muchas cosas y sobre todo condiciona nuestro estilo de vida, ¿no? Es por ello que necesitamos nosotros buscar una alternativa en la cual nosotros podemos disminuir estos síntomas, disminuir el dolor a un punto en donde ya no siento nada, ¿no? Buscar una alternativa en donde no sean muchos los efectos adversos que pueda tener, ¿no? Y sobre todo buscar mi calidad de vida, o buscar la calidad de vida, no solamente mía, sino de mi familiar, de mi madre, mi padre, o algún otro conocido que esté sufriendo, padeciendo de esta enfermedad, ¿no? Pero esto sí, quiero ser muy claro con este punto, ¿no? Que esta medicina alternativa, ¿no? Como bien su nombre lo dice, no cura la enfermedad como tal. Yo no te puedo decir, ¿sabes qué? Si tú consumes el cannabis a tantas dosis, te va a curar el cáncer. Yo no te puedo decir, ¿sabes qué? Si tú consumes este cannabis, ¿no? Te va a quitar la diabetes. O te va a quitar, o va a dejar de que se va a reconstruir tu cartílago, ¿no? Yo te mentiría si es que te digo esto. Lo que sí podemos, no solamente yo, sino muchos médicos, afirmar es que tenemos mucho beneficio en el control de los síntomas y sobre todo en el avance de la enfermedad, ¿no? En problemas, en algunas enfermedades oncológicas, hay estudios que demuestran que el cannabis, ¿no? Disminuye un poco lo que es el crecimiento tumoral, disminuye en gran consideración lo que es el dolor, ¿no? Pero no te cura el cáncer, ¿no? Entonces, esto no es un medicamento milagroso, no es un medicamento como muchos otros lo promocionan, ¿no? En el sentido de otros fármacos, ¿no? Hay personas, incluso profesionales de salud, en donde te prometen de todo con tal de venderte el producto, ¿no? Pomadas, polvos, ¿no? Que te dicen, sí, si tú lo tomas esto te va a curar el cáncer, te va a curar la diabetes, deja de tomar tus pastillas, ¿no? Porque esto es la solución. Esto no es un medicamento mágico, ¿no? Nosotros hablamos con evidencias científicas, ¿no? Con medicina basada en evidencias. Tenemos que ser claros en estos puntos, ¿no? Y todo este proceso, ¿no? Es de manera progresiva. Empezamos siempre desde una dosis mínima, ¿no? Le damos tiempo en que tu cuerpo pueda asimilar el producto, ¿no? Y dependiendo a cuáles son tus beneficios, ¿no? Si es que tienes algún beneficio o si es que no tienes ningún beneficio en los primeros días, ¿no? Se hace la reevaluación y podemos ir dosificándote de acuerdo a tu organismo. No todos los organismos son iguales, lo vuelvo a repetir. Por eso es que siempre tiene que haber una evaluación médica, no solamente en esta medicina alternativa, sino en todos los medicamentos. Todos los medicamentos siempre son progresivos, ¿no? Y mediante evaluaciones médicas. Claro, a excepción de algunos otros medicamentos que son más específicos, ¿no? Que tienen una cierta dosis específica, por tantos días específicos, etcétera, ¿no? Como los antibióticos o algunos otros fármacos, ¿no? Pero lo que sí tenemos muy en claro, o debemos saber, que esto nos va a ayudar a mejorar nuestra calidad de vida, a solucionar los problemas que nos genera esta enfermedad para poder nosotros tener, ¿qué? Mejor, mejor habilidad dentro de nuestro espacio laboral, expresarnos bien en todos nuestros ámbitos, ya sea familiar, ¿no? Social, etcétera, nos va a ayudar a nosotros concentrarnos en nosotros mismos, ¿no? Pero siempre y cuando tengamos nosotros la capacidad, ¿no? De poder continuar y ser perseverantes en el tratamiento. Siempre se les recomienda a los pacientes, ¿no? Continuar el tratamiento específico, ya sea dado por un especialista o por la enfermedad que tiene, y aparte de ello, ¿no? Continuar con respecto o iniciar, ¿no? Lo que es el tratamiento con el cannabis. Una vez que ya el cannabis entra en nuestro organismo, ya tenemos nosotros ese medicamento en todo nuestro sistema, ¿no? Lógicamente vamos a tener un buen beneficio, podemos ya nosotros reevaluar, ¿no? O su médico especialista
¿no? Y de manera progresiva nuevamente poder retirar algunos medicamentos que tal vez nos puede estar causando algunos otros efectos adversos, ¿no? Entonces, esta es una medicina natural, una medicina alternativa. No reemplaza ningún otro medicamento, ¿no? Pero sí ayuda a mejorar los síntomas, ¿no? Entonces, esto es principalmente algunas de las enfermedades crónicas que nosotros podemos tener y podemos solucionar con el medicamento. Bien, ahora, ¿cómo lo administramos el medicamento? ¿No? Principalmente cuando hablamos del tema del dolor, ¿no? Tenemos dos vías principales, ¿no? En estas dos vías principales tenemos la parte, ¿no? de la vía oral o sublingual, en las cuales tenemos los extractos de aceites, ¿no? Estos extractos de aceites, cuando lo ponemos debajo de la lengüita, ¿no? Tiene una acción inmediata de un promedio de unos 5 a 15 minutos, ¿no? De absorción. Cuando hablamos de la vía digestiva o oral, ¿no? Todo es oral, ¿no? Por la boquita. Pero en la vía digestiva, o sea, la tomamos, en vez de ponerla debajo de la tomamos, entonces ahí ya tiene una acción, ¿no? De unos 60 a 180 minutos. La duración en el organismo es de unas 6 a 8 horas y principalmente se utiliza, ¿no? Para lo que son, para cualquier tipo de dolor, ¿no? Es una administración sistémica, ¿no? Tenemos, según las presentaciones, tiene poco olor, ¿no? Es un poco más práctico la colocación, es muy fácil dosificarlo porque son por gotitas y tiene un efecto prolongado, ¿no? Inconvenientes, ¿no? Es un poco lento en su absorción dependiendo a la vía de administración, ¿no? Hay un poco de riesgo en la sobredosificación, por ejemplo, si vas y pucha, te colocas todo el gotero, lógicamente vas a tener algún otro efecto, ¿no? Y la absorción puede ser variable. Y principalmente se aplica en enfermedades crónicas, ¿no? La tópica, ¿no? Es una administración más local, ¿no? Por ejemplo, personas con artrosis, artritis, ¿no? Se les recomienda no solamente la parte oral, sino también el uso tópico. Por ejemplo, las cremas, los ungüentos. El mismo hecho de que tengamos componentes, ¿no? Estas sustancias que ya habíamos visto anteriormente, receptores locales, ¿no? En la parte periférica, ¿no? Y también como tenemos una absorción un poco más lenta, ¿no? Variable, ¿no? Nos ayuda a que el CBD esté actuando por más tiempo, ¿no? La absorción tópica o dérmica es un poco más lenta, ¿no? Entonces esto se utiliza principalmente para tratamientos locales, superficiales, perdón, ¿no? Por ejemplo, problemas cervicalgias por estrés, dorsalgias o lumbalgias, ¿no? Por postura, ¿no? Es muy recomendable la vía tópica. Ahora la rectal, se estarán preguntando, ¿cómo es que le ponemos la vía rectal o para qué sirve la vía rectal? Ya habíamos hablado anteriormente, ¿no? Y si es que, bueno, no estuvieron en estas charlas, nosotros tenemos dos derivados. Uno es el CBD y el otro es el THC. El THC es esa sustancia que cuando se da en dosis muy altas, tenemos todo ese efecto psicoactivo, todo este efecto de alucinación, todo este efecto de dependencia, o lo que más conocemos como la drogadicción, ¿no? El THC, en dosis muy altas, ¿no? El CBD es prácticamente el mismo efecto que habíamos mencionado, pero sin ninguno de estos síntomas, ¿no? Sin psicoactividad, sin dependencia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿pero por qué entonces no damos el THC y no solamente CBD? Porque a veces, combinando ambos componentes, podemos tener mucho beneficio. Pacientes, por ejemplo, oncológicos, necesitan ya su cuerpo una cierta cantidad, ¿no? de este medicamento para poder controlar el dolor, ¿no? Necesitan bastante cantidad de THC para que su organismo ya no sienta dolor. Pero entonces, si le damos bastante THC, ¿no? Podemos correr el riesgo de que este paciente genere algún tipo de psicoactividad, de alucinación, ¿no? Entonces, podemos causarle daño en vez de ayudarlo con su problema. Entonces, por eso es que existe esta vía, ¿no? Esta vía rectal, esta vía de administración. Por ejemplo, nosotros podemos ingresar en nuestro organismo la misma cantidad de HC que lo podríamos hacer mediante la inhalación o la formación de vía rectal, sin ocasionarle todos estos problemas de psicoactividad, de dependencia y todo lo que ya habíamos mencionado.
O sea, la cantidad que tú que puedes administrar en tu cuerpo en la vía inhalatoria cuando lo fumas, lo puedes administrar en esa misma cantidad por la vía rectal. ¿Cuál es la diferencia? En que en la vía rectal no vas a tener casi todos esos efectos adversos que los podrías tener por la vía inhalatoria. Entonces, dependiendo de ello, también, lógicamente, se da por una valoración médica, ¿no? Entonces, estas serían las vías de administración. Ahora bien, ¿por qué hablamos o nosotros nos tomamos, ¿no?, este trabajo de poder hacerles conocer a ustedes que existe una medicina alternativa? Primero, que es una opción natural. Muchos de nosotros o muchas personas que tienen ya algunas enfermedades ya diagnosticadas, toman muchas pastillas, muchos fármacos, que muchos de ellos le generan muchos efectos adversos. Algunos de ellos ya no continúan su tratamiento por el mismo hecho de que están cansados de consumir muchos químicos, ¿no? Y lo expresan de esa manera, ¿no? ¿Sabes qué, doctor? Yo ya no le he tomado porque ya me cansé. Ya me cansé de tomar muchos fármacos que en vez de sentir de que me alivian, me ocasionan nada, ¿no? Y es por los efectos adversos. Entonces, esto es una opción más natural, ¿no? Es un derivado de una planta, lógicamente que con sus propiedades únicas, ¿no?, que nos genera una opción más saludable, ¿no? Una acción más saludable en el sentido de que puede tener la misma acción de un fármaco, pero sin tener los mismos efectos adversos, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros buscamos. Todo esto, incluso mi participación aquí, es porque esto es medicina preventiva, ¿no? Esto es medicina de primer nivel. Nosotros queremos que la persona como tal busque solución a su enfermedad sin necesidad de llegar a un punto, ¿no?, más crítico que requiera de una asistencia médica más avanzada, ¿no? Y así evitarnos, ¿no?, lo que ya nosotros conocemos, sobrecargar o saturar nuestros hospitales, ¿no? Todo esto es medicina de primer nivel. Medicina familiar, ¿no? Porque no solamente corresponde a una sola persona, sino a toda una comunidad. Más económica, ¿por qué? Porque siempre una enfermedad crónica, ¿no?, nos conlleva a tener un mayor gasto. Si bien es claro, es por nuestra salud lo que vamos a gastar o prácticamente es una inversión, ¿no?, nos genera una pérdida económica si es que dejamos avanzar nuestra enfermedad, ¿no? Si ahora en el momento tenemos la opción nosotros de poder discernir, podemos tratar, podemos prevenir, ¿no?, lógicamente vamos a ahorrarnos no solamente la parte económica, sino nos vamos a ahorrar el dolor que podemos sentir más adelante. Y ahora, ¿cómo podemos empezar a nosotros a poder consumir o a cambiar nuestro concepto? Primero el primer paso, y esta diapositiva siempre la voy a colocar y siempre la van a ver ustedes, ¿no?, en cualquier otra ponencia que podamos tener o que ya hemos tenido, no es dejar de estereotipar el uso y el consumo de la marihuana, ¿no? Como había mencionado, si tú escuchas la palabra marihuana o cualquier persona que esté aquí o fuera, escuchan la palabra marihuana, viene a su mente la parte recreativa, la parte de psicoactividad, la drogadicción, ¿no? Para ello tenemos que abrir la mente a las diversas e increíbles propiedades, ¿no?, que esta planta nos está brindando, ¿no? Nosotros tenemos que investigar, ¿no? Nosotros tenemos que aprender a investigar, ¿no? No solamente dejarnos llevar por lo que alguien nos dice, ¿no? No solamente es decir y creer lo que alguien me está mencionando, sino es tener una evidencia científica. Si yo te estoy mencionando cuáles son las propiedades, cuáles son los beneficios y cuáles serían los riesgos, es porque hay medicina basada en evidencia, hay una investigación tras este producto, ¿no? Y en el Perú, lógicamente, ya tenemos nuestra norma nuestra norma técnica que lo brinda el Ministerio de Salud, en las cuales rige todos los procedimientos, todos los pasos, desde su medicación, su destilación, incluso hasta su venta del producto. En el Perú, no todos pueden producir estos medicamentos. Hay laboratorios específicos, los cuales están legalizados, tienen todos los permisos para que puedan realizar los diferentes estudios.
Bien, entonces, esto ha sido prácticamente una charla un poco directa, ¿no? Con respecto al tema de dolor, que nos interesa a nosotros saber y cómo podemos nosotros manejarlo, ¿no? Mediante el uso de alguna medicina alternativa, ¿no? Siempre es bueno tener conocimiento de lo que nos aqueja, ¿bien? Entonces, ya para culminar, ¿no? Porque esto ha sido prácticamente la exposición, ¿no? Entonces, vamos a responder algunas preguntitas, ¿no? Algunas preguntitas de tal vez algunas dudas que puedan haber. Nos vamos a tomar un tiempito, ¿no? De responder algunas preguntas porque también ya estamos un poquito sobre el tiempo, pero estamos nosotros aquí para escuchar. ¿Bien? No sé si alguien quisiera participar. ¿Alguna duda por ahí que haya quedado en el aire? ¿No? O quisieran ustedes que yo les amplíe un poco más el tema, no sé, sobre el producto, sobre alguna enfermedad que puedan algunos de ustedes padecer, no sé. Ah, bien, a ver, acá tengo en el chat, a ver, dice, ¿la persona que lo usa se volverá dependiente del uso del cannabis? Bien. Cuando hablamos nosotros de dependencia, ¿no? Hablamos del sentido en donde buscamos, no, o llegamos prácticamente al punto en donde nuestro cuerpo nos exige tomar ese medicamento, ¿no? Por ejemplo, las pastillas para dormir, las pastillas para la depresión, etcétera, ¿no? Llega un punto en donde si tú no tomas este medicamento, tu cuerpo te exige que lo tomes. Se expresa en tu organismo un síndrome de abstinencia si es que tú lo dejas de tomar, ¿no? Pero esto es muy diferente con respecto al cannabis. El cannabis tú lo tomas, lógicamente, en un cierto tiempo, más o menos a unos 5 a 15 días, vas a ver un cambio, ¿no? Vas a tener un beneficio, ¿no? Y te va a ayudar con tu problema. Pero si tú ya llegas a solucionar este problema que te aqueja, a calmar todo este dolor, y llegas a un punto en donde tú decides que ya no deseas tomar este medicamento, normal lo puedes dejar, porque no te va a causar la dependencia de otros fármacos. Tú puedes dejar de consumir el fármaco sin generar algún otro problema, ¿no? O sea, no te genera esa dependencia. Lógicamente, si es que tú tienes una enfermedad crónica, ¿no? Por ejemplo, pacientes oncológicos, ¿no? Que toman su medicamento diario por un tiempo prolongado, prácticamente eso es porque le va a ayudar a su organismo, o le ayuda, o es la única solución que puede tener él para poder calmar ese dolor, más no porque es dependiente de ese fármaco, ¿no? Más o menos de esta forma podemos nosotros interpretarla, si es que es dependiente o no dependiente de cannabis. O sea, no te genera la dependencia en el sentido de que me va a condicionar a mi estilo de vida de tomar todos los días ese cannabis. No, no te genera dependencia. No, no es igual que otros. Bien, ¿alguna otra pregunta o si es que le quedó claro la explicación? ¿Alguna otra intervención que puedan tener, participación, etcétera? ¿Alguien? ¿Alguna otra pregunta? No se preocupen, cualquier aporte que puedan tener ustedes, cualquier duda, nos ayudaría mucho a nosotros, ¿no? Poder ayudarles a ustedes, ¿no? A poder solucionar algunos problemas, algunas dudas que ustedes puedan tener. Bien, por ejemplo, con respecto a la parte, ¿no? Del nervio ciático, ¿no? La fibromialgia, esto es un tema muy común, ¿no? Mucho de ello se relaciona principalmente por la actividad que ella o la persona haya tenido durante toda su vida, por algún otro proceso degenerativo, pero principalmente, ¿no? Estos problemas se solucionan, ¿no? Con la parte de la rehabilitación, la fisioterapia, ¿no? Y también algunos analgésicos, ¿no? Pero como había mencionado, todos estos analgésicos pueden ocasionar efectos adversos.
Ahora, ¿cómo actuaría o cómo sería el tratamiento? Principalmente en estos casos, ¿no? Se recomienda un uso sistémico y un uso tópico, ¿no? No solamente para la fibromialgia, sino para la artrosis, artritis, etcétera. Todos los problemas crónicos que habíamos mencionado anteriormente. Primero, ¿no? Se hace la evaluación del paciente de cuál es el grado, la condición que está presentando. Con respecto a la ciática, ¿no? Se podría medicar mediante el uso de las gotitas, ¿no? Que va a ser un tratamiento sistémico, y aparte de ello también una terapia local, ¿no? Por ejemplo, un ungüento, una pomada, que se coloca directamente en la zona en donde nosotros tenemos mayor dolor, ¿no? Esto nos va a ayudar ¿a qué? A que como tenemos todo este sistema cannabinoide, ¿no? Va a ayudar a reducir el dolor, ¿no? A un punto en donde tú puedes hacer tus actividades, puedes hacer tus movimientos, puedes hacer trabajo, todo lo que tú quieras, con una disminución del dolor muy evidente, ¿no? Entonces, va a reducir el dolor. ¿Cómo, con qué tratamiento? Con el cannabis. ¿Cómo? Mediante gotitas y mediante la parte de el uso tópico. Ahora bien, la dosis, el porcentaje, va a depender de cada persona, mediante una evaluación médica, ¿no? Por eso es que siempre se da desde el inicio de manera progresiva, ¿no? De acuerdo al criterio médico o especialista en estos casos, también lo recetan, y dependiendo de ello, de manera progresiva. ¿Sí? Pero lo que sí es cierto es que disminuye bastante, ¿no? Lo que es el dolor de la ciática y las fibromialgias. Lógicamente, que tiene que seguir acompañado de las terapias de rehabilitación, ¿no? De las terapias, fisioterapias, ¿no? Y un trabajo conjunto, un tratamiento conjunto. Bien, ¿alguna otra pregunta o duda? Bien, entonces, si es que ya no hay ninguna otra duda por parte de los presentes, ¿no? A todos los que han ingresado a esta participación, los que han estado atentos a lo que yo he mencionado, ¿no? Les agradezco mucho por haber estado presente, ¿no? Si es que muchos de ustedes quisieran saber un poco más del producto, de cómo lo pueden adquirir, o incluso alguna consulta ya más de manera presencial, de manera más privada, ¿no? Se puede coordinar igual, ¿no? De la misma forma en las cuales se han contactado, ¿no? Para poder ingresar a esta charla. Y para los que están, no sé, interesados, ¿no? Dentro de estos minutos, se pueden poner en contacto con la parte de producción, ¿no? Y les pueden dejar algún descuento, ¿no? Por haber estado partícipes en esta ponencia. Bien. Yo les recomendaría, ¿no? Que aprovechen, ¿no? Estos descuentos que tal vez les puedan hacer, ¿no? Por estar presentes en esta audiencia. Bueno, y sin nada más que decir, les agradezco nuevamente. Tal vez no me presenté al inicio, yo soy el doctor Jonathan Tuñoque Díaz, ¿no? Yo estoy a cargo principalmente en poder subsanar algunas dudas que puedan tener ustedes, ¿no? De poder hacer algún seguimiento, ¿no? De algunas patologías, no solamente en la parte del uso del cannabis, sino también en la parte asistencial. Bien, entonces, eso sería todo por hoy. Nuevamente, más adelante vamos a seguir nosotros en este intenso trabajo de poder nosotros hacerles llegar a cada uno de ustedes, ¿no? Y a la población en general, una medicina alternativa que les puede ayudar bastante, ¿no? A solucionar sus problemas de salud. Bien, entonces, eso sería todo por hoy. Les vuelvo a agradecer, estoy infinitamente agradecido. Y bien, nos estaremos, ¿no? Viendo en algunas otras ponencias más adelante. Muchas gracias por todo, por su participación.